Yo soy Junior, hatun kuyaku yapaya y kunapaj que chuan chicrimas kunapaj. Y yo soy Stephanie, ¿cómo va todo? Esperamos que bien. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Empecemos con un poco de ejercicios para activarte. Adelante, Cefas. Gracias Junior y Stephanie. Hola chicas y chicos de la promo 2020. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas utilizando diferentes músculos. Vamos a empezar haciendo un calentamiento, activando todo el cuerpo. Primero por la cabeza. Círculos. Hacemos círculos con la cabeza, tal cual. Podemos ir de lado a lado. De lado a lado, otra vez. Círculos. Solo la cabeza. No muevo los hombros. Ahora los hombros. Solo los hombros. Inténtalo. En círculo. Ahora los lados. Eso es. El pecho, como si empujara mi pecho de lado a lado. Bien, en círculos también. La cadera, probemos con la cadera a los lados. Eso, a los lados, en círculos. En círculos grandes, grandes y chiquitos. Suelto la cadera. Bien, las rodillas también, podemos hacer círculos. Círculos, podemos hacia afuera, hacia adentro, círculos. Y ahora con los pies. Bien, con los pies, una vez más. Tobillo. Excelente. Bien, ya activamos el cuerpo, ya calentamos y ahora vamos a aprender una secuencia de movimientos usando la técnica del búgalo. Vamos a usar primero la pierna derecha y va a ser una media luna, un semicírculo hacia el lado derecho. Solo se mueve la pierna derecha, no voy a mover otra parte del cuerpo. Ahora la cadera, repite el mismo movimiento que el pie. Es importante disociar el movimiento, soy consciente de cada parte del cuerpo. ¿Ok? Repetimos. 1, 2, ahora la cabeza. 3 y regresa. 4. Ok, todo junto. 1, 2, 3 y 4. La cadera también regresa. 5. Hasta ahí. Seguido. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora las rodillas van a apuntar hacia allá. 6, 7 y junto el cuerpo. 8. Hasta ahí. Todo junto. Despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es importante que todo el tiempo seas consciente de solo mover una parte del cuerpo sin que se muevan las otras. Lo hacemos una última vez juntos. 5, 6, 7 y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Un poquito más rápido? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una más. 6, 7 y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Te reto que crees tu propia secuencia de movimientos usando la disociación. Puedes agregar otras partes del cuerpo u otras direcciones. Nos vemos. Muy bien, chicas y chicos. Espero que hayan disfrutado de activarte. Ahora sí, empecemos. A lo largo de la vida estamos expuestos a distintos riesgos por peligros naturales o factores sociales o personales. Pero los riesgos comunes nos afectan a todos de manera inesperada. Entre ellos tenemos la pandemia de COVID-19 o los sismos que en cualquier momento pueden ocurrir debido a la ubicación de nuestro país. En realidad, corremos diferentes riesgos y por eso es importante anticiparnos y estar preparados. Ahora que estamos en emergencia sanitaria, ¿cómo actuaríamos si sucediera un sismo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra familia para que esté preparada? Para eso invitemos a nuestra profesora Flor Guapaya y le comentamos. Hola, hola profesora, bienvenida. Bienvenida, profesora. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en realidad estamos un poco preocupados, profesora. Si en este tiempo de emergencia hubiera un sismo, no sabríamos cómo reaccionar con nuestra familia. Tranquilos, alterarse no conduce a nada. Primero, aprendamos sobre los sismos y hagamos un plan para saber qué hacer frente a uno. Leamos el siguiente texto. Perú, un país altamente sísmico. El Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico de todo el mundo, debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la Tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior. Profesora, ¿y qué sucede con esa energía liberada? Esa energía se propaga en forma de ondas por la Tierra en todas las direcciones, produciendo sismos.
Continuemos leyendo. En América del Sur, la placa oceánica de Nazca se introduce por debajo de la continental o sudamericana. Este proceso es el causante de la geodinámica activa del país y por ende de una importante actividad sísmica y volcánica, así como de efectos asociados. Profesora, me olvidé de preguntar en el párrafo anterior, ¿qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? Es la región donde se encuentran algunas zonas de subducción más importantes del mundo. Veamos las siguientes figuras. Aquí vemos una representación del Cinturón de Fuego del Pacífico, situado en las costas del Océano Pacífico, y toda esta región marcada ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica. ¿Qué dicen de la segunda figura? Nos muestra cómo se produce un terremoto en una zona de subducción. La placa oceánica de Nazca, más densa que la placa sudamericana, es la que ingresa bajo el continente. El área en que ambas placas se atascan se rompe y libera energía que produce el terremoto. De esa forma se libera la energía y se propaga a través de ondas, y el resultado son los sismos. Así es, ya aprendimos cómo se originan los sismos. Es algo que no se puede evitar ni predecir. Esta imagen nos ayudará a entender las definiciones de una falla geológica, el hipocentro y epicentro al haber un sismo. Falla geológica es la superficie de contacto entre dos bloques de roca que se desplazan o han sido desplazados en el pasado uno con respecto al otro y que en el momento de formación estaban unidos. Esto es lo que sucede con la placa oceánica de Nazca y la placa continental o sudamericana. Hipocentro o foco es el punto en el interior de la Tierra en el cual se da inicio a la liberación de energía causada por la ruptura y generación de un sismo. Ese punto indica la ubicación de la fuente sísmica. Epicentro es el punto exacto en la superficie que representa la proyección del hipocentro o foco sísmico. Entonces el epicentro es la zona donde nos encontramos sobre la superficie y el hipocentro es el punto que queda bajo nosotros en el interior de la Tierra. Veamos la siguiente figura. Todos reconocen el mapa de nuestro país, pero ahora tiene muchos puntos de colores en diversos lugares. En la figura se observa el mapa de sismicidad del Perú y registra sismos ocurridos entre los años 1960 y 2018. No existe una sola área urbana que en el pasado no haya sido afectada por uno con variada intensidad de sacudimiento del suelo. Casi todo nuestro país ha pasado por un sismo alguna vez. Así es, por eso debemos construir un plan de medidas para mitigar el riesgo de sismo en casa. El Instituto Geofísico del Perú ha registrado sismos por más de 60 años y los ha clasificado en función de la profundidad a la cual ocurren. Los sismos de foco superficial con una profundidad menor a 60 kilómetros son los círculos rojos. Como vemos, son los que han ocurrido con mayor frecuencia en la zona costera y zona centro y norte de la cordillera. Los sismos de foco intermedio con una profundidad entre 61 y 300 kilómetros son los círculos verdes. En ese caso es la zona sur y el oriente de nuestro país. Finalmente, los sismos de foco profundo, con una profundidad mayor a 351 kilómetros, son los círculos azules. Están en la zona de frontera entre nuestro país y Brasil y en la frontera con Bolivia. Por la profundidad, podemos decir que los sismos se producen en la corteza y o manto de la Tierra. Veamos las definiciones de intensidad y magnitud. La intensidad se refiere a la medida de los efectos producidos por un sismo en personas, animales, estructuras y terreno en un lugar particular. La escala de Mercalli modificada clasifica los efectos sísmicos con 12 niveles ascendentes en la severidad del sacudimiento. Estos valores se denotan con números romanos. La escala de magnitud representa la escala que mide el total de la energía liberada en el foco sísmico. Tradicionalmente se ha utilizado la escala de Richter, pero en la actualidad también se utiliza la escala de magnitud de momento, que permite medir sismos pequeños y grandes como el ocurrido en Japón en el año 2011. ¿Los que viven en la playa o en otros lugares sentirán los sismos con la misma intensidad? ¿Por qué sería distinto? ¿De qué factores podría depender? De la profundidad o también puede ser del tipo de suelo.
Pues averigüemos si el tipo de suelo influye en la percepción de la intensidad de un sismo. Veamos nuestro propósito de aprendizaje de estas 2 semanas. Indagar sobre cómo las propiedades de los suelos influyen en la percepción de la intensidad de los sismos y argumentar sobre cómo la ciencia y la tecnología influyen en la prevención y gestión de riesgos ante los sismos. ¿Y el reto de hoy cuál es? Hoy empezamos con la primera parte de la indagación, donde tu reto es indagar sobre cómo las propiedades de los suelos influyen en la percepción de la intensidad de los sismos. Esto será parte de tu informe de indagación, que presentarás al finalizar las 2 semanas. Muy bien, empecemos con nuestra indagación. Es importante tener en cuenta los criterios con los que van a evaluar su producto o evidencia de aprendizaje. Veamos la ficha de evaluación y los 3 criterios que tendremos en cuenta el día de hoy. Uno. Formulo la pregunta de indagación, las variables, las hipótesis y los objetivos sobre cómo los tipos de suelos influyen en la percepción de la intensidad de los sismos. 2. Propongo y explico mis procedimientos por cada variable de indagación. Selecciono los materiales e instrumentos de los que dispongo, considerando el ambiente y las medidas de seguridad para comprobar o refutar la hipótesis. 3. Obtengo y registro datos confiables y válidos sobre los tipos de suelos que influyen en la percepción de la intensidad de los sismos. Los organizo y grafico. Utilizo instrumentos caseros que demuestren la percepción de la intensidad de los sismos a través de la frecuencia de oscilación para comprobar o refutar mi hipótesis. Recuerden que la autoevaluación es importante porque nos ayuda a ver qué necesitamos mejorar. No se preocupen, avanzaremos poco a poco y sin darnos cuenta habremos realizado toda la indagación. Así es, empecemos, profesora. Iniciamos la problematización de nuestra indagación. Sabemos que el Perú es altamente sísmico y que hay sismos que se producen a diferentes profundidades. También aprendimos cómo se producen los sismos. Ahora aprendamos un poco más sobre las ondas sísmicas. En un programa previo aprendimos que las ondas transmiten energía durante su propagación. Así es. En este caso, las ondas sísmicas son ondas mecánicas. Profesora Flor, ¿qué son las ondas mecánicas? Son ondas que necesitan de un medio elástico para propagarse. El medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda sísmica. Es como las ondas de sonido que estudiamos en ese mismo programa. El sonido necesita de un medio para propagarse. En este momento que estamos conversando, el aire es ese medio. Muy bien. Si las ondas sísmicas son ondas mecánicas, ¿cuál sería el medio de propagación? La Tierra, profesora. Correcto. Las ondas sísmicas son ondas mecánicas que se propagan por la Tierra transmitiendo la energía liberada, que se produce por el movimiento natural de las placas tectónicas de la Tierra. Ahora vamos a modelar el sismo. Recordemos que lo que queremos saber es si el sismo se percibe igual en diferentes tipos de suelo. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a simular el sismo. Primero, construiremos nuestra casa que estará formada por un resorte que sostiene una masa. Este resorte estará dentro de una vasija, tal como se observa en la figura. Luego, colocaremos nuestra casa sobre diferentes tipos de cuerpos, que representarán los tipos de suelo, y produciendo una perturbación que simulará el sismo. Esta perturbación hará que el resorte se mueva. Exacto, empezará a oscilar y ustedes deberán anotar el tiempo que demora en realizar 5 oscilaciones para cada tipo de suelo y luego calcularán la frecuencia de oscilación. Pero midan 2 veces el tiempo que demora en realizar 5 oscilaciones. Y nosotros ya aprendimos a calcular la frecuencia de oscilación en un programa anterior. ¿Qué instrumento necesitan para medir el tiempo? Un reloj de pulsera y un cronómetro. Entonces ya estamos listos para determinar nuestras variables. ¿Qué vamos a medir u observar? Mediremos 2 veces el tiempo que demora el resorte en realizar 5 oscilaciones y luego calcularemos la frecuencia de oscilación. Pero la mediremos en los 3 casos que se presentarán. Así tendremos 2 frecuencias por caso. Quiere decir que tendremos 6 datos de tiempo. Muy bien.
Entonces, ¿cuál sería una de nuestras variables? La frecuencia de oscilación del resorte. ¿Y cuál sería la otra variable? El tipo de suelo, que sería el tipo de material que se mostrará. ¿Pero eso se puede medir? En este caso, la frecuencia de oscilación es una variable cuantitativa, porque la podemos medir, mientras que el tipo de suelo es una variable cualitativa. Comparemos su comportamiento en este experimento. Ahora, identificaremos qué tipo de variables son. Ya lo aprendimos, ¿recuerdan? Sí, aprendimos a identificar la variable independiente y la dependiente. Muy bien. ¿Cómo las reconocemos? En este caso hay una relación de causa y efecto. ¿Por qué? Yo creo que la frecuencia de oscilación depende del tipo de suelo donde se ubique mi casa. Está bien esa idea. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente y la dependiente? La independiente es el tipo de suelo, porque esa es la que vamos a manipular para observar el efecto que tiene sobre la variable dependiente. La variable dependiente es la intensidad del sismo y la obtenemos según la frecuencia de oscilación. Las variables intervinientes son la fuerza constante que se aplicará para perturbar el tipo de suelo, la misma casita, que sería el mismo resorte, etc. Correcto. Entonces, vamos a observar cómo varía la percepción de la intensidad del sismo según la frecuencia de oscilación de nuestra casa en los diferentes tipos de suelo. Ahora que ya identificamos nuestras variables, debemos formular la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? ¿Lo recuerdan? Es una proposición o enunciado que relaciona las variables. Esta proposición puede ser verdadera o falsa. Para eso se realiza la indagación, para demostrar si la hipótesis es falsa o verdadera. ¿Cómo se formulaba la hipótesis? Se formulan proposiciones con nuestras variables en forma de pregunta de indagación, donde las relacionemos en cómo una influye en la otra. Entonces, el problema de indagación es: ¿cómo influye el tipo de suelo en la percepción de la intensidad cuando sucede un sismo? Muy bien. ¿Cuáles serían las posibles respuestas a esta pregunta? Que aumenta la frecuencia si el suelo es rocoso, porque la energía liberada se transmite a través de ondas mecánicas como el sonido, y sabemos que el sonido se transmite mejor en materiales rígidos, por lo tanto, no se percibiría. Otra respuesta es que aumenta la frecuencia si el suelo es arenoso, porque el medio debe ser elástico. Me parece que la arena sería más elástica que un suelo rocoso y se percibiría más. También que no influya. Todo es posible. Por eso se realiza la indagación. Vamos a transformar las respuestas en la siguiente hipótesis. La intensidad de los sismos se percibe de diferente manera de acuerdo al tipo de suelo donde se producen. ¿Y cuál sería el objetivo de nuestra indagación? Demostrar que la percepción de la intensidad del sismo depende del tipo de suelo. Ahora, continuamos con el diseño de estrategia de nuestra indagación y para ello observemos la recreación. Para cada caso, medirán el tiempo que tardan 5 oscilaciones. Traten de medir 2 veces por cada caso. Registren el material del cuerpo que se está presentando y el valor en su cuaderno de anotaciones. Primero, observarán cómo oscila el resorte y luego el video lo pasarán en cámara lenta.
¡Wow! El hecho de verlo en cámara lenta ayuda a entender el movimiento. Es cierto. Entonces, ¿anotaron los tiempos para cada caso? Sí, ya lo tenemos. Luego, calculen la frecuencia de cada valor. Y por último, calculan la frecuencia promedio. Recordemos cómo calcular la frecuencia. La frecuencia F es igual al número de oscilaciones dividido entre el tiempo, cuya unidad es el segundo. Como resultado, tenemos que la unidad de la frecuencia es segundo a la menos 1. Con los datos del tiempo elaboramos nuestra tabla para registrar los datos. Correcto. ¿Y qué datos debe registrar la tabla? La tabla debe presentar el tipo de suelo y el tiempo que demoró en realizar 5 oscilaciones. Luego calculamos la frecuencia para cada tiempo y por último la frecuencia promedio. Si anotamos 2 tiempos para cada caso, se calculará 2 frecuencias y luego se calcula la frecuencia promedio. Para ello sumamos los valores y lo dividimos entre el número de ellos. No se olviden de las unidades. En las frecuencias es segundo a la menos 1. Eso sería todo por hoy respecto a la indagación. En el próximo programa analizaremos los resultados. Profesora Flor, ¿y cómo se mide la intensidad de los sismos? Al inicio, vimos que la intensidad se mide usando la escala de Mercalli. Veamos la siguiente figura. Se indica la descripción de las intensidades. Ahora está más claro. Si dice intensidad 3, se considera que el sismo es leve. Se percibe en los interiores de edificios y casas. Cuando hay un sismo, se usa algún medio de comunicación y se pregunta a las personas de la zona afectada la percepción que han tenido del sismo y que describan lo que ha sucedido con los edificios o casas, que describan todo lo que ven. Esa es una forma de determinar la intensidad de los sismos. Y lo que describen lo relacionan a la tabla y determinan la intensidad. La intensidad 6 se considera fuerte porque el sismo lo perciben todas las personas. No pueden caminar bien, se rompen los vidrios, los muebles se desplazan, los árboles se mueven. Recordemos el sismo que ocurrió el 15 de agosto de 2007. Tuvo una magnitud de 7,0 en la escala de Richter y 7,9 en la escala Momento. Su epicentro fue ubicado a 60 kilómetros al oeste de Pisco. El sismo produjo daños importantes en un gran número de viviendas de la ciudad de Pisco, aproximadamente en el 80% de ellas, y causó un daño menor en las localidades aledañas, llegándose a evaluar una intensidad del orden de 7 en la escala de Mercalli modificada. Eso fue horrible. Mi padre me comentó que la ciudad quedó devastada y que aquí en Lima se sintió muy fuerte. Recuerden que nos encontramos en un país altamente sísmico. No podemos evitar un sismo, es algo que va a ocurrir eventualmente, pero lo que podemos hacer es prepararnos para que sus efectos sean menores. Como dijimos, elaboraremos un plan para mitigar los riesgos frente a un sismo. Eso lo haremos en el próximo programa. En el programa de hoy hemos reflexionado sobre el hecho de vivir en un país altamente sísmico. Recuerden que, lamentablemente, los sismos no se pueden predecir. También aprendimos cómo se produce un sismo y cómo se propaga la energía que libera. El sismo se produce por el choque entre placas tectónicas y al producirse se libera energía que se propaga en forma de ondas mecánicas. Recordemos la pregunta de indagación. ¿Cómo influye el tipo de suelo en la percepción de la intensidad cuando sucede un sismo? Determinamos las variables, identificamos cuál es la independiente, la dependiente e intervinientes y formulamos nuestra hipótesis y objetivos de indagación. Registramos datos del tiempo de oscilación de la animación que vimos de un sismo para diferentes tipos de suelo. Con esos datos calcularemos las frecuencias de oscilación para cada caso. Invita a tu familia a participar de esta actividad. Estamos seguros de que tus padres, hermanos y amigos aprenderán más sobre los sismos y así todos podremos elaborar el plan para mitigar los riesgos. Recuerden colocar sus evidencias en su portafolio. ¿Están listas? ¿Están listos? Estoy segura que sí. No se olviden de reflexionar sobre todos estos procesos de indagación realizados. Ahora ya están listos para iniciar su informe de indagación, con los 3 primeros criterios compartidos de la ficha de evaluación. Stephanie, Junior, chicas y chicos en sus casas,
Ha sido un gusto acompañarlos en este programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesora. Muchas gracias, profesora. Chicas y chicos, estamos llegando a la parte final del programa. Si tienen alguna duda o quieren participar del programa, recuerden que nos pueden escribir a promo2020@minedu.gov.pe. nosotros nos vemos en la siguiente actividad aquí en ¡Aprendo en casa!